Amigos de Huillericuy, bienvenidos a esta reunión de tesoros escondidos en nuestro país. Estamos con Enrique Riveros Llávar, que es un gran amigo, un compatriota nuestro que tiene múltiples actividades. Nos va a contar él mismo qué es lo que está haciendo. Enrique, yo te conozco, te aprecio bastante, somos amigos. Bienvenido a Huillericuy. ¿Cómo estás? Contento de saludarte, Henry, y un honor conversar contigo y compartir esta conversación con todos los que te siguen y están al tanto de tu comunicación y de tu trabajo periodístico. Y gracias por esta apertura y esta conversación. Esta apertura va a empezar por ti mismo. Cuéntale a la gente cómo estás, qué estás haciendo, a qué te dedicas, fundamentalmente fuera de este trabajo también periodístico e interesante de la cultura que tú desarrollas. Bueno, muchas gracias. En sí yo siempre tengo problemas cuando me preguntan a qué me dedico, porque como que no creo un poco en las fronteras del conocimiento, pues. Yo he trabajado muchas veces, muchos creen, muchos creen que soy antropólogo, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero en realidad mi cultura originaria andina no la he aprendido en los libros, yo ni en la universidad, sino la vivo desde niño, desde mis abuelos, ¿no? Y entonces por ahí es que muchos creen que cuando hablo, publico, escribo pequeñas cosas sobre la cultura andina, creen que yo soy antropólogo, pero no lo soy. También mi trabajo permanente con muchas organizaciones indígenas y comunidades indígenas me ha hecho indagar bastante y además he trabajado en organismos internacionales de pueblos indígenas. Y entonces el derecho indígena es uno de los temas en los cuales yo me he abocado mucho tiempo. Y algunos creen que soy abogado, entonces, pero no soy abogado cuando hablo de derechos indígenas. Y bueno, he hecho materiales educativos, interculturales, para ONGs, para el Ministerio de Educación, para algunos espacios. Algunos creen que soy profesor, pero tampoco soy profesor. Entonces, sin embargo, yo estudié comunicación en la universidad, en la USAJ, aquí en Cusco, pero digamos que mi actividad ha sido en estos espacios, la cultura andina, en estos temas, el arte, la literatura, soy editor, eh, me he especializado en producir materiales interculturales en distintos formatos, no solo impresos. Eh, He hecho mucha radio en algún tiempo, publicaciones desde siempre, casi desde colegio, desde mimeógrafos artesanales que nos inventamos con los amigos en la época colegial en esos tiempos. Te hablo de los 80, fines de los 80. Y las comunicaciones han evolucionado tanto que, que es un desafío y ahora pues creo que este trabajo apasionante, yo creo que muchos que estamos en la comunicación somos unos apasionados con lo que hacemos, tenemos mucho por comunicar y estoy dedicado a eso ahora con la revista Sáhara, haciendo trabajo editorial y empezando este año con un amigo también desde las épocas colegiales, empezando a incursionar en el cine porque estamos haciendo justamente estos meses ya la producción de una película que se llama Saramama, el espíritu del maíz en comunidades de Canchis aquí en Cusco. En resumen, un poquito en lo que estoy. Mira, yo decía a los oyentes siempre en las promociones de que una entrevista enriquecedora, como en este caso la vamos a hacer contigo, yo pienso que va a fluir rápidamente lo que vamos a hablar porque somos paisanos y al ser paisanos tenemos un espíritu mismo, que eso es lo que no se ve a través de la universidad. No se escucha, no se aprende, sino se siente desde que uno es pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí ocurre y tenemos una visión amplia creada de la cultura nuestra y en eso somos idénticos, mi querido Enrique, y por eso es que la comunicación nos es tan cómoda a estas alturas. Pero yo aprecio en ti, como publicando la revista Sacra, eh, el principio y la filosofía que se está planteando a través de ella, ¿no? No es una cuestión formada, ni siquiera es un formato de prensa que te va a llevar a un reporte de tal naturaleza ni nada por el estilo.
es un estilo libre, abierto, claro, preciso, tiene sus profundidades, pero como tú dices, has trabajado para organismos internacionales, nos ocurre lo mismo, y eso es lo que vale, porque somos nosotros mismos. Y creo que eso es lo que el Perú y el Cusco especialmente tiene en su propia educación. La universidad y el colegio nos han dado una formación como si fuera ahí que se ha desarrollado la historia. Y nosotros tenemos eso. Hablamos del pasado como si fuera presente y por supuesto, no es que queramos volver al pasado, sino estamos viviendo el presente. Lo que pasa es que tenemos un pasado tan rico y maravilloso que siempre hay que dar un paso atrás para no volver a cometer ningún tipo de errores, ¿no? Enrique, bienvenido a esta reunión de Uyaricoy y vamos a empezar un poco por el tema de tu revista que es Sahara. Y algunos piensan que es Diablo, evidentemente, pero Diablo en quechua también tiene Supay, que ese es el verdadero Diablo, ¿no? Y el Claro, Sahara tiene otra filosofía, es más bien dedicado al comportamiento humano, creo. ¿Qué acepción le dan ustedes? claro que sí. Nosotros le habíamos puesto a nuestra revista una frase inicial que decía, Sáhara, despierta tu espíritu, decíamos, ¿no? Y entonces, el Sáhara, pues, como tú y yo sabemos, como cusqueños y muchos cusqueños lo saben, es algo creo muy grande que tenemos que compartir los cusqueños. Y es ese espíritu salvaje, no domesticado. Dice que todos tenemos nuestro Sáhara. Por eso tenemos la danza en Paucartambo con diferentes animales. Todas las máscaras son distintas porque representan a diferentes animales. Cuando alguien hace una travesura siempre dicen Sáhara, ¿no? Y los felinos están relacionados en la comunidad. Cuando un gato roba comida, ese es Sáhara, ¿no? Entonces, el Sáhara es eso, pues, en la cultura andina, el Sáhara es el dominio de la emoción, no de la razón, ¿no? Entonces, un Sáhara, yo creo que toda persona que es un poco Sáhara, pues tiene una excelente salud emocional, porque no se guarda nada, no se traga nada, ¿no? Es decir, se expresa tanto su rabia, su dolor o su alegría, lo puede expresar con facilidad sin miedo a nada, ¿no? Sus deseos también. Entonces, creo que la cultura occidental se caracteriza, o bueno, pues nuestra sociedad lamentablemente se ha impuesto la razón. Cuando uno se emociona, llora o grita, dice, entra en razón, ¿no? O decimos ser razonable, ¿no? Para no, para no digamos, denunciar una injusticia, o cuando no se quiere soportar una injusticia contra uno, pues dices, entra en razón, es decir, calcula, no te conviene decir eso, aunque sea cierto. Pero el Sáhara pues no calla, ¿no? El Sáhara se expresa. ¿Qué resultados te ha dado? Porque ya tienes un buen tiempo publicando esta revista y creo que ya has llegado a niveles internacionales. Para nosotros es una satisfacción enorme y una sorpresa haber llegado. Creo que los tiempos de pandemia han ayudado mucho porque la revista Sáhara fue un proyecto inconcluso que todavía se empezó el año 2012, pero en formato impreso. Nos costó tanto, cada edición casi 15.000 soles aquí en Cusco de esa época, y en una ciudad pequeña, relativamente pequeña como Cusco, donde la publicidad todavía no es muy frecuente, ¿no? No se invierte mucho en publicidad. Entonces, una revista de ese tipo era muy costosa y nos detuvimos porque no había el soporte económico suficiente. Pero fíjate que nosotros habíamos formado la empresa Sagra Procesos Comunicativos, es una empresa que se formó en 2009, donde hicimos un equipo donde hacíamos materiales comunicativos para instituciones, empresas, ONGs, y se nos quedó la revista, pero cuando el 2020 empezó la pandemia, nosotros se nos cayeron como a muchos proyectos, mucho trabajo, nos estuvimos confinados y ahí salió la idea, ¿y por qué no sacamos virtualmente Sacra? Porque además todos empezamos a leer virtualmente. Y yo creo que sacamos la primera edición apenas digitalmente, con 7 páginas, algo así,
y tuvimos una respuesta inmediata. Nos sentimos por primera vez tan leídos por los mensajes, por las comunicaciones. Además, lo pasamos y circula, hasta ahora circula más un PDF por WhatsApp. Y entonces creo que muchos reenvían el material a residentes peruanos, cusqueños en todas las partes del mundo, ¿no? Y tenemos comunicaciones entonces con peruanos en Madrid, en Australia, en Japón, y últimamente también ya empezamos a tener colaboradores de otros hermanos latinoamericanos que empiezan a escribir, pero con esa mirada sacra, pues, es decir, nosotros decimos siempre, incluso nos llegan muchos artículos, fíjate, pero nosotros vemos el texto y decimos, esto no es un texto Sáhara. Hay muchos amigos que quieren escribir y decimos, despierta tu Sáhara todavía, porque está muy racional. Es decir, yo leo tu texto y no me emociona, porque eso es el Sáhara, escribir con el corazón en la boca, ¿no? Entonces, ese es, creo, el modo Sáhara, ¿no? Es decir, no ser tan racional o pensar solo con la cabeza, con la racionalidad, sino imponer el corazón, comprometer el ser apasionados y el transmitir emociones. He podido ver en múltiples publicaciones que tú tienes que en realidad se han empezado a asumir no solamente temas de cultura, sino también temas de coyuntura que son importantes en la vida política y el desarrollo social y económico de nuestro país. Me parece que ese es un punto muy favorable ahora en América Latina para nuestros países, porque necesitamos seguir creciendo y desarrollando procesos de identidad, de respeto cultural, de transformación humana, de principios básicos como los del milenio, por ejemplo, que tiene, digamos, una selección de objetivos bastante interesante, la cual nosotros también seguimos, igual que ustedes, y nos sirve como una base fundamental para poder trabajar de manera muy específica, ¿no? Primero quería más o menos compartir el enfoque más o menos que tenemos en Sahara a partir de esa filosofía del Sahara, que es una mirada muy andina, muy cusqueña de la realidad. Es mirar al mundo desde el Cusco, pero también recuperar y rescatar a todos los Saharas del mundo, pues, ¿no? Es decir, que vemos un poco más allá de lo establecido. Es decir, creo que por ahí hay preocupaciones del milenio, como el cambio climático, la interculturalidad, ¿no? Que son temas, desde la mirada sacra, son temas esenciales, porque son las culturas ancestrales, los pueblos indígenas, esa cultura originaria que es nuestra cultura madre, que es nuestra cultura de origen, la que ha visto estos problemas por siempre. Es decir, ha entendido, ¿no? Ha entendido por siempre, así como conocemos nuestro quinto de coca, por ejemplo, ¿no? En los Andes, las tres comunidades de vida, la comunidad de los seres humanos, la comunidad de los seres de la naturaleza y la comunidad de los seres espirituales. Y así juntos están en comunión, en una comunicación horizontal, es decir, donde no tenemos esa mirada antropocéntrica, donde el humano es todo, el único que piensa, el único que tiene cultura, el único que tiene derechos. Entonces, sin embargo, nuestros pueblos originarios han sabido ver eso con una horizontalidad y con una comunicación. Por eso yo como comunicador creo que la comunicación no solamente se tiene que dar entre seres humanos, sino con los seres espirituales y con los seres de la naturaleza. Porque el hombre quechua, el hombre andino, para nosotros todo tiene vida. Los seres agua, los seres árboles, los seres cochas o lagunas, todo tiene espíritu y todos somos hijos de la Pachamama. Una pequeña semilla, un pequeño insecto, todos nos correspondemos, nos criamos entre nosotros. Y entonces creo que ese pensamiento, esa forma, esa manera de relacionarnos con la vida, con la naturaleza, es lo que debe recuperarse y es, creo, una de las grandes posibilidades, únicas posibilidades que tiene de mejorar el mundo y de salvarnos de estas crisis de todo tipo que tenemos en la actualidad. Esa es una postura bastante interesante, Enrique. Un tiro directo a lo que es un objetivo de todo ser humano, voy a decir así en términos generales, para no hablar de hombres y mujeres, y incluyo, igual que tú, a plantas y también a los animales, a la tierra misma,
que ese es el espíritu que nos engrandece a nosotros, ¿no? Sin embargo, tenemos una relación y una mirada en ese sentido. ¿Cómo estás viendo esa relación en América Latina y el resto del mundo, Enrique? Yo creo que es una mirada que empieza a tener mucha aceptación. Es decir, la revista nos ha permitido abrir como unas ventanas, ¿no? A muchos amigos que se conectan, que nos leen. Y desde las primeras ediciones de Sáhara creo que muchos lectores han percibido ese espíritu andino, ese respeto siempre, la presencia siempre en muchos textos o en los editoriales o en la carta a la mamacha que publicamos en la última página de nuestra edición, que es una conversación en realidad desde la emoción. Tenemos el editorial, que es un poco racional, ¿no? Pero tenemos las cartas a la mamacha en la última página, que es lo emocional, y es hablar con la Pachamama, como un indígena de la ciudad, confrontado a toda la modernidad, es hablarle con el corazón a nuestra Pachamama y contarle las sorpresas que encontramos en la ciudad, las injusticias que encontramos en la ciudad, los contrastes enormes y cómo la gente ha cambiado tanto y ha tomado distancia de la naturaleza, de sus creencias, de su cultura, ha perdido la memoria de su historia, han olvidado quiénes son, ¿no? Entonces, eh, eso creo que ha sido percibido por mucha gente, sin necesidad de ser cusqueños ni peruanos, muchos han sintonizado con ese espíritu y creemos que eso está haciendo que Sáhara ya estemos pensando en diferentes formatos, en diferentes materiales comunicativos y el equipo de Sáhara, por eso muchos de los que escriben en la revista están comprometidos ahora con la producción de otras cosas, como en este caso te decía, la película Saramama que va a venir próximamente. Nuqaqsuti Pablo Fortunato Pamachoque Aguilar, comunidad Queromarca, distrito de Tinta, provincia Canches. Nuqayku kunanki recuperashayku ñaypaq iminatas abueluyku, papayku, mamtayku ruwaran, abueluyku ruwaran. Ikamama, saxasara, yapampa, bayrasara, apu condorsanka matulayas maqtayku mayku. Ay tierra mamitay, ay apu caja, apu canchilis, apu auquisa, apu pehuiña. Sí, ya, muy bien, pero mamitay. Con gato. Sara mama, munaita. Wachirisha munaita, cuerpo tapikusha, yanapari. Carolacta traspaca, hoj nescarak soncoico karin, también ahna walqapanakuna pronto parspa, contento ahna, mejorico, pues ojarico, pues hoj gracias ta, hoj abrazota con acuico, somachta ahna purico, aquí no caico. Ama con cachuncucho, viajtan con mata, más que todo toray campo mantan ciudad subs más runa más tarde con. Ama con cachuncucho, viajtan kuta, ama con cachuncucho nacido un kuta. No canema, ama con cachuncucho campo mejunata más ta con su michunco, ama che, viajtape y mata churuashan, máquina con ruashan che kunata, visita con su michunco. Ese es un baúl de donde vamos a ir encontrando los verdaderos tesoros escondidos que tiene nuestro país. Y por eso la gente visita mucho Perú, porque tiene la oportunidad de confundirse en esa manera de pensar y entonces al confundirse va a poder trabajar coherentemente y encontrar
una nueva forma de vida. Los amigos del exterior así lo piensan, ¿no? La revista Sagra creo que tiene para mucho. El proyecto es que esto se diversifique en diferentes plataformas. Necesitamos una web que albergue todos estos materiales que se han producido y necesitamos abrirnos también a la participación, comprometer incluso un equipo de jóvenes de comunicación, ¿no? Vamos a tener muchos jóvenes los próximos meses para hacer diferentes formatos periodísticos en la revista. Entonces, yo creo que esto va a ser más dinámico también. Y también estamos como Sagra Editores, tenemos publicaciones siempre pequeñas que vamos haciendo, pero creo que vamos a ponerle énfasis y tiempo a estos nuevos lenguajes como es la película, el cine, el documental, el formato documental sobre todo en cine, ¿no? Bueno, me parece extraordinario. Ahí tenemos, tú eres miembro de Willaricuy Internacional, o sea, de hecho, creo que tienes un poco el canal para poder mostrar todas las cosas que quieras, y eso hace de que nosotros estemos disponibles para esa parte, para avanzar la parte tecnológica también, el desarrollo, hay las publicaciones y la parte periodística, porque la Willaricuy es eso, ¿no? Es un conjunto, es una comunidad de gestores de medios, comunidad de gestores de productores y de artistas que tienen lo suyo y que tienen que hacer. Entonces hay que contagiarlos también de la parte del Sahara para poder cautivar a nuestra gente, y creo que va a haber una muy buena relación para el resto del país y del mundo. El quechua es uno de nuestros grandes intereses también. Hemos publicado algunos libros, algunos textos para diferentes instituciones en lenguas indígenas, pero como revista es un gran desafío que nosotros podamos producir también materiales en quechua. Nuestra película es netamente quechua, por ejemplo, pero claro, es excelente esta plataforma también que ustedes tienen como Ullaruco. Yo creo que va a ser muy importante eh, diversificar, juntarnos, compartir y hacer que nuestros materiales lleguen a un público mayor. También la religiosidad que ha sido adquirida a través de esta posición forzada de una colonización que hemos vivido mucho tiempo, que sí es verdad, existe, pero que nosotros tenemos una mirada especial sobre tanto, ¿no? Y la participación de la religión en eso, que no es una lucha contra ella, sino más bien es una reflexión para ver nuestro principio de vida, ¿no? Creo que simplemente la iglesia debe abrirse un poco al respeto nada más, a aceptar, ¿no? Porque hay algunos sacerdotes que todavía creen que seguimos en la Santa Inquisición, ¿no? O en la extirpación de idolatrías. Y creo que no, más bien hasta las religiones se pueden enriquecer con la filosofía de los pueblos antiguos, con la cosmovisión de los pueblos antiguos. Y bueno, pues la idea de Sahara también en los Andes ha sido asumida por eso, ¿no? Porque vinieron con otra idea de pecado, de apóstatas, de paganismo, y sin embargo, los que robaban eran ellos, los que mataban eran ellos, ¿no? Y a nosotros nos acusaban de demonios, de diablos, de que hacíamos culto al Satanás por hablar con la naturaleza, por comunicarnos con las piedras, con los bosques, con las plantas, con el agua, con los espíritus, ¿no? Sin embargo, eh, eso ha sido casi una ironía. Luego, pues tanto nos han satanizado que al final ya pues somos sáharas, somos demonios. Y ese fue también un poco la raíz de muchas de las danzas, ¿no? Como la diablada en Puno, los negritos incluso de la costa peruana, de los afrodescendientes peruanos. Mm. Y la presencia del diablo, supuestamente del demonio, donde en muchas, la danza de las tijeras, por ejemplo, donde muchas de estas danzas estaban prohibidas inclusive participar en las fiestas patronales, y luego pues los curas mismos tuvieron que ceder y autorizaron, pero dice, delante de las danzas tenían que echar los moganaguillos, agua bendita para que pasen los danzantes que representaban supuestamente a Satanás, ¿no? Así es. Entonces, esa es la riqueza de nuestra cultura, la diversidad, y cómo el espíritu andino, indígena, el espíritu originario, siempre ha sido
convocante, ¿no? Asimilante, es decir, abierto siempre, nunca se ha impuesto, es decir, la cruz vino aquí para someternos, para dominarnos, pero nosotros tomamos la cruz como un elemento más, que incluso hay en la cruz, hasta en nuestras ofrendas a la Pachamama, está la cruz, ¿no? Entonces, nunca nos hemos hecho problemas y lo hemos domesticado todo, así como ahora estamos domesticando las tecnologías también y haciéndolas nuestras, ¿no? Qué bueno por el espíritu andino que nos lleva juntos hacia un buen camino, mi querido Enrique. Gracias por haber estado con nosotros, Enrique. Un cordial abrazo para ti. Y un abrazo.